En esta noche vamos a comenzar estudiando, hermanos, la primera parte de este salmo, el Salmo 111. Vamos a hacer algo, lo vamos a leer de manera alternada. Ubíquese ahí en su Biblia. Lean fuerte, hermanos, los que traen su Biblia para que sea de guía para los demás. Y enseguida, hermanos, que el Señor nos guíe en su palabra. Entonces, Salmo 111, comienzo y luego ustedes. Dice la palabra de Dios: Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra. Nota cómo menciona las obras, la obra del Señor permanentemente. Y su justicia permanece para siempre. ¿Ustedes? Ha hecho conocer, ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. 6. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, para darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención. Escucha este texto que es el principal en este salmo. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Vamos a hacer una oración, hermanos. Por favor, Señor, te queremos rogar, Padre, que nos hables a través de tu palabra. Te quiero rogar, Señor, que puedas usar tu palabra para tocar nuestro corazón, para retarnos, para alentarnos, Señor. Quizá también, Señor, para observar en nosotros, examinar en nosotros, Señor, aquello que tú quieres que dejemos a un lado, algún aspecto pecaminoso que quieres que veamos en nuestras vidas. Te pido gracias, Señor, para que tu palabra sea eficaz. Te ruego, Señor, que tú seas quien hable y confiamos, Señor, en que tú estás presente, tú eres fiel y tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los Salmos 111 y 112, de hecho, si tú notas, tienen los mismos versículos, son muy similares, son de hecho consecutivos desde el escrito original. En ellos, en cuanto a la composición literaria y su mensaje, hay una relación muy interesante. Entonces, después de que terminamos el 111, primeramente el Señor, estudiaremos el 112. Ambos de estos salmos son acrósticos. ¿Qué significa eso? Que comienzan con una palabra que inicia con las letras del alfabeto hebreo. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo y hay 22 líneas en el original, 22 frases, y cada frase comienza con la letra que sigue en este alfabeto. Es un acróstico. Y ambos salmos son de esa misma manera. Comienzan con la letra Alep, que es la primera, terminan con la letra Tau, que es la última del alfabeto hebreo, o 22 frases. ¿Okay? Ahora, en el Salmo 111 comienza diciendo y se invita en esta primera, en el inicio, dice aleluya. Y recuerden que esto significa alaba a Yahweh, alaba a Jehová. Y está invitando en este salmo a alabar a Dios. ¿Y cuál es el tema del salmo? Alaba a Dios por sus obras. Permanente habla de su obra, sus obras perfectas, lo que Él hace, ¿verdad? Entonces está invitando a que alabemos al Señor por esas obras perfectas. Invita a alabar a Dios por las obras también. El Salmo 112 invita a alabar a Dios, pero por las obras de los hombres en los cuales Él ha obrado. Nota por favor, aleluya, comienza el 112:1 igual. Pero dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y entonces comienza a hablar lo que hace ese hombre justo y sus obras, lo que experimenta también ese hombre justo. Entonces, de esa manera están unidos. En el primero habla de las obras de Dios, en el segundo habla de las obras de los justos, y en ambos se llama a alabar a Yahweh por ello.
Ambos serán parte de nuestro estudio, como dije, y vamos a darnos cuenta de eso, ¿verdad? De que Dios es digno de alabanza porque sus obras son verdaderas, mencionaremos esto. Y también esa verdad, cuando el hombre abraza la palabra del Señor, también sus obras son evidentes y hay que alabar al Señor por ello. Ahora, recuerden que estamos viendo un tipo de salmo, los salmos que llamamos sapienciales, ¿sí? Y recuerden que hay escritos en la Biblia que son catalogados como sapienciales, como son Eclesiastés, Proverbios, Job, los cuales son llamados de esta manera. Ahora, quiero explicar un poquito otra vez la parte de sapiencial, por lo que vamos a estudiar. Y quiero comenzar con esta proposición de Steve Lawson. Escúchala por favor brevemente. La verdad es realidad. Es la manera en que las cosas son realmente. Cuando Dios habla verdad, Él no está diciendo su verdad o una posible opción, sino que dice la realidad de las cosas. La verdad es la realidad de las cosas, no hay opciones. Eso es la verdad. Y la palabra de Dios dice ella misma que toda ella es verdad, ¿no es cierto? Ahora, dejando la cita de Steve Lawson, la verdad es realidad, es la manera como son las cosas realmente, entendemos que la palabra de Dios es la verdad, es decir, que la palabra de Dios es la que declara cómo son las cosas realmente. Esa es la confianza que tenemos. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora bien, en la palabra de Dios se declara la verdad, es decir, la manera en que las cosas son realmente, pero se declara desde dos perspectivas. La primera es directamente Dios. Dios habla y da mandatos, y estos son verdad. Y también Él da profecías, lo que va a suceder, y lo dice sin error, sin fallo, porque son la verdad de Dios directamente. Pero hay una segunda perspectiva en la palabra de Dios. También en la escritura, la verdad se declara desde la observación humana. Cuando entonces entendemos la literatura sapiencial, tenemos que entender a qué se refiere esta frase. Habíamos dicho, es la que nos enseña sabiduría o trata de la sabiduría. Y particularmente hay que agregar esto a nuestra idea, que la literatura sapiencial es el esfuerzo del hombre mediante observar, mediante lo que ha experimentado, mediante reflexionar. Es el esfuerzo del hombre, el enfoque del hombre y su esfuerzo en llegar a conocer a los hombres y a Dios. Cuando Dios habla, dice verdad porque Él lo sabe todo y lo declara de manera categórica. Pero en la Escritura también habla de cómo el hombre está observando y trata de llegar al entendimiento de cómo es Dios y cómo es el hombre. Eso es lo que son escritos sapienciales. En ocasiones, las Escrituras presentan la sabiduría humana. ¿Y cómo es la sabiduría humana? Es errática, es falible, es limitada. Y en contraste, declara la sabiduría que proviene también de hombres que han abrazado la verdad de Dios y por tanto tienen un buen juicio. Y lo que están diciendo lo dicen con discernimiento. Y es la verdad, pero desde el enfoque humano de un hombre que ha sido capacitado por Dios y entonces lo declara de esa manera. Es ahí donde los libros sapienciales, por ejemplo, pensando en Eclesiastés. Eclesiastés es un reto al momento de estudiarlo. Porque cuando estás estudiando Eclesiastés, es un libro sapiencial. Recuerda, el esfuerzo de un hombre por poder declarar lo que es Dios y el hombre desde la reflexión, la observación, la experiencia. Y tú te das cuenta cómo a veces habla con sabiduría humana. Salomón habla y dice cosas como cualquier humano las diría, en el sentido de vive de la vida y disfrútala porque te vas a morir y ya no vas a poder hacer nada. Y choca en tu mente decir, ¿cómo puede estar diciendo eso Salomón? Pero después también él mismo declara cómo lo único que el propósito final del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Te das cuenta cómo en esa literatura sapiencial
Se ve la sabiduría humana limitada y se ve a un hombre cuando tiene un discernimiento correcto y explica las cosas verdad desde su enfoque humano. Entonces, a eso nos referimos, hermanos, con la literatura sapiencial. Y cuando hablamos también entonces acerca de los salmos, estos salmos sapienciales es la realidad de cómo son las cosas en cuanto a Dios y los hombres desde una perspectiva de hombres, pero estos hombres escogidos por Dios, santos, inspirados por Dios. Y ellos declaran cómo es que ellos ven las cosas. Y entonces al llegar aquí, hermanos, llegamos al Salmo 111 y fíjate lo que dice el primer versículo. Sígueme ahí con tu vista. Si Dios permite, vamos a poder estudiar los primeros 3 versículos. Aleluya. Daré gracias al Señor, dice el escritor inspirado, con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. ¿Por qué va a dar gracias? Verso 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Una pregunta, hermanos, entrando ya a este capítulo. ¿Alguna vez has tomado un tiempo para meditar en las obras de Dios? ¿Has tomado un tiempo recientemente para meditar en las obras que Dios ha hecho de manera general, pero en las obras que Dios ha hecho en tu propia vida? Mira, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo acusa a la humanidad y la acusa de un pecado, de que constantemente ellos están cometiendo este pecado contra Dios y que este pecado que voy a mencionar acarrea juicio de Dios para con ellos y no solo para un sector en particular, sino que es algo que sucede en todas las naciones. ¿Cuál es este pecado? Declara Pablo en el capítulo 1 que Dios mismo ha hecho claramente evidente que Él existe, que Él es poderoso, y lo ha hecho por medio de obras evidentes desde la creación del mundo. Él les ha mostrado a toda la raza humana, Él ha puesto un ingrediente en el corazón de todo ser humano que sabe que Dios existe y que sabe y se da cuenta de que Dios es todopoderoso. Sin embargo, a pesar de tener estas evidencias inexcusables, dice el Romanos capítulo 1, que no quisieron honrar a Dios, que no lo quieren reconocer, y el pecado va en aumento, y no le dan gracias por su bondad y provisión. La humanidad está en ese pecado, de que aunque se da cuenta de que Dios es lo que es, o su poder y grandeza, no le da gracias ni por su bondad ni por su provisión, sino que por el contrario, lo que los hombres hacen es que se resisten ante Dios, se resisten a creer y aceptar que gobierne sobre ellos, quieren vivir de manera libre, quieren hacer su propia voluntad. Ellos se hacen a un concepto de Dios de acuerdo a sus preferencias, es decir, un Dios falso a su medida. ¿Y cuál es el juicio de Dios contra tales personas? Mira, hermanos, cuando alguien entiende un poco de Dios y en lugar de buscarle, le rechaza, dice Dios, te voy a abandonar en tus pensamientos necios. ¿Y sabes qué pasa? Se empiezan a hundir de manera, como dice luego mi esposa, como gordita en tobogán. Es decir, rápidamente comienza un declive en la vida de la persona, en inmoralidad, en un montón de cosas. Todo es un juicio de Dios. ¿Haciendo qué? Lo que a veces anhelamos, en algunos momentos llegamos a anhelar. Yo quiero hacer mi voluntad, dice el Señor, te voy a dejar que la hagas. Y ese es un juicio en realidad. Una bendición de Dios es que nos detuviera, que dijera, no te lo voy a permitir, no, pero el juicio es, te voy a dejar, y comienzan a hundirse. Y esto ha sucedido en todas las civilizaciones, en todo el mundo. Esas naciones que se dicen primermundistas y que son las primeras en declarar que Dios no existe y que todas estas cosas son las naciones más pervertidas, porque Dios las ha abandonado a su necia sabiduría, a sus propios conceptos.
Quizás has escuchado a alguna persona negar, abandonar lo que Dios está diciendo, lo que ha demostrado. Pues probablemente el Señor hará esto en la vida de esa persona. Llega a pasar así aún de manera individual, quiero decir, ¿no? Este Salmo 111 habla del pináculo de todas las obras de Dios. No solamente la creación que toda la raza humana puede ver, sino que va a hablar del pináculo de todas esas obras de Dios y por las cuales todas las obras secundarias tienen razón de existir. Nuestro tema hoy, y por quizá 3 sesiones, es redención, la maravillosa obra de Dios. Hoy vamos a empezar con este tema. Dios redime a un pueblo para su gloria. Nota por favor el versículo 1 al 3. Vuelvo a leer el 1 y creo que podemos comenzar a entrar en este tema. Esta es la maravillosa obra de Dios, la redención. Ahora, Dios redime a un pueblo para su gloria. Mira lo que dice, aleluya, alaba a Yahweh. Pero nota por favor este aspecto en lo que está diciendo este escritor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. ¿Sabes? Al leer el verso 1, suena como algo diferente y extraño. Este es un pueblo diferente. El que está hablando aquí es una persona diferente. Habla de una congregación. De ahí viene el término sinagoga, que habla de congregación. No estoy diciendo que habla de una sinagoga, sino que está hablando de una concentración de personas. Y que esa concentración de personas hacen algo. Dan gracias al Señor con todo su corazón. Y todas esas personas, dice, es una compañía de los rectos. Este es un pueblo diferente. Dios redime a un pueblo para su gloria. Es un pueblo que en primer lugar alaba a Yahweh, le da gracias con todo su corazón. Lo hace en comunidad, en una congregación, es un grupo de personas. Y es un pueblo que se deleita en las obras del Señor. Lean ustedes, por favor, versículo 2. Adelante, hermanos, fuerte. Verso 2, ¿qué dice? Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Buscadas por todos, no. Dice, buscadas por todos los que se deleitan en esas obras. Es un pueblo no solamente que alaba al Señor y da gracias con todo su corazón, en contraste con lo que mencionamos hace un momento, que el hombre natural no le da gracias a Dios, que lo hace en esa comunidad, pero dice que se deleita en sus obras. Quiero que recuerdes que esta palabra deleite significa algo que es agradable para la persona, algo que es un placer para esa persona, algo que es deseable para esa persona, que se complace en ello. Y está diciendo que estas personas, o para estas personas, las obras de Dios son un deleite para ellos, se complacen en ello. Pero aparte, deleite no solo es algo agradable y deseable, sino que implica anhelo, implica la voluntad de la persona en forma de deseo. Es decir, que las personas que se deleitan las podríamos definir de esta manera. Son las que desean voluntariamente las obras de Dios y se complacen en ello. Desean que las obras de Dios se hagan manifiestas en su persona. Y es lo que les trae más placer. Un pueblo que se deleita en las obras de Dios. Un pueblo que no reduce a Dios a un estado que le convenga y que lo hace a su medida, sino que mira que dice el versículo 3. Esplendor y majestad es su obra y su justicia permanece para siempre. ¿Cómo ve a Dios este pueblo al que se está refiriendo el escritor? Bueno, no como los dioses de los demás pueblos, sino que reconoce que Dios es justo, inmutable y con juicios perfectos. ¿Cuáles eran los dioses de los pueblos y cuáles son los dioses comunes en la actualidad? Bueno,
Son dioses alterables, pecaminosos como yo. Son dioses que entienden y se ajustan a mi condición. Esa llega a ser la clase de Dios que muchas veces nos formamos. Se consideran a estos dioses muy similares a los hombres, pero este pueblo que está hablando lo reconoce como obras de esplendor, majestad, verso 3, y su justicia permanece para siempre. Creen que ese Dios es inmutable. Ok, hermanos, aquí estamos hablando quizá de mucha teoría. Vamos a asentar una cosa. ¿Cuál es tu concepto del Dios en el que crees? ¿Todas sus cualidades, todas sus perfecciones, por llamarlas de otra manera? O algunos les llaman sus atributos. El problema de esa palabra, algunos dicen es que un atributo es algo que alguien te asigna y nadie se lo ha asignado a Dios, a Él le pertenece. Pero el punto es que todas esas cualidades de Dios moran en Él de manera perfecta, absoluta. No es más amor que justicia. No es más rectitud que verdad. Todas las cualidades que podamos ver son innumerables. Todas moran en Él de manera perfecta y absoluta. El problema no es Dios. El problema lo declaró Pablo en Romanos capítulo 1. Que cada quien se forma su Dios de acuerdo a la medida. ¿Puede pasar eso? Aplicándolo quizá, trayéndolo para acá, o ahí donde estaba el escritor del Salmo 111. Él estaba con la compañía de los rectos en la congregación. Y directamente, ¿a qué está hablando? Está hablando, recuerda que el salterio, los salmos, eran los cantos que se realizaban en el templo. ¿Y quiénes iban al templo? Pues todos los judíos. Y allá alababan al Señor, cantaban a Él, escuchaban la palabra y cantaban este Salmo 111. Y podríamos decir, bueno, se refiere a los que estaban con Él congregados. Pero no, este pueblo tiene unas características especiales. Porque ¿sabes una cosa? No todos los que asistían al templo de Jerusalén a alabar al Señor creían y pensaban en un Dios como el que se está declarando en estos versículos. Ve conmigo a un salmo, por favor. Aprovechando que es un salmo, vamos al Salmo 50, verso 16. Estamos hablando que aquí hay un pueblo diferente en este capítulo 111. Pero mira el Salmo 50, verso 16, por favor. También en el libro del Salterio, es decir, los Salmos, pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? ¿Sabes? Él tiene el derecho de hacer esto. Ni tú ni yo podemos decirle a alguien: oye, no hables de Dios porque no eres digno de hacerlo. Pero Dios sí lo puede hacer y lo hace directamente al corazón. Y le pregunta y le dice: oye, pero ve cómo lo califica, al malo. Esto implica que Dios conoce su actuar y su vivir de esa persona. Los demás podríamos no identificarlo. En el templo de Jerusalén podían estar cantando como los demás, dice el Salmo 111, alabando a Yahweh. Pero Dios sí le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? ¿Cuál era el problema con esta persona o estas personas a las que les está hablando el Señor? Porque tú aborreces la disciplina. ¿Qué es la idea? Que cuando Dios corregía en algo, con sus mandamientos perfectos, sus estatutos y principios justos, perfectos, no proclamaban: tu justicia permanece para siempre, tus obras son grandiosas y maravillosas. No les gustaban. Cuando escuchaban algo que Dios les decía y que les decían que estaba mal, dice: tú aborreces mis mandamientos. No te gusta. ¿Qué más hacía? Y a tu espalda, porque tú aborreces la disciplina. Y a tus espaldas echas mis palabras. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios hablaba?
Oh, sí, está bien. Y se iban y seguían haciendo lo que a ellos bien les parecía. ¿Qué concepto de Dios tenían ellos? Bueno, diferente a los del Salmo 111. Nota lo que sigue diciendo. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él. Y con adúlteros te asocias. Eso no es pensar en un Dios justo e inalterable. Das rienda suelta a tu boca para el mal. Y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. Es decir, que aún no tenía temor ni siquiera de afectar a sus más cercanos. Al hijo de tu propia madre calumnias. Ahora, mira aquí el concepto, la idea. Dentro de un pueblo judío, que estaban en el mismo templo, nota el 21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Te mencioné cuál era la idea de los dioses falsos que se formaban los hombres cuando no dan gracias a Dios. Bueno, un Dios que me entienda. Y un Dios en un sentido que Él se ajusta a mis preferencias. Dice, tú tal vez piensas que yo soy como tú. Pero ¿cómo es el concepto del Salmo 111? Tu justicia permanece para siempre. Eres inalterable. Entonces le dice, pero yo te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honrará. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Lo interesante, hermanos, al leer esto y lo que quiero mostrar es que en este texto se muestra algo que en el Salmo 111, algo que no es natural en el hombre ni en el pueblo como Israel. Este pueblo es diferente y su acción no corresponde a lo normal. El hombre de alguna forma no está agradeciendo a Dios, pero estos lo hacen, dice, con todo su corazón. Este es un pueblo redimido por gracia que ama a Dios. La congregación, literalmente a la que se refiere el escritor, debería ser los judíos alabando a Dios en el templo. Y podríamos pensar que en el culto público cualquier judío, así como en nuestra iglesia, podía seguir el aspecto religioso. ¿Cuál es el aspecto religioso del cristianismo, hermanos? Religión implica costumbres. ¿Cuál es el aspecto religioso del cristianismo? Bueno, podemos venir a la iglesia, podemos hacer las cosas que los demás hacen, como cantar. Todo eso es el aspecto religioso tradicional o prácticas normales. Pero, ¿qué pasa con el interior? ¿Será que está hablando de manera general de los judíos? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 8, por favor. Dios quiso mostrarle a Ezequiel lo que Dios veía constantemente en la congregación de los judíos. Quería mostrárselo a Ezequiel. Y entonces en una visión le permite ver lo que Dios puede ver. Y todo el capítulo 8 describe aspectos. Voy a ir ahorita al versículo 7. Ezequiel 8, 7. Gracias, hermano. Ya me dieron una. ¿Me la cambié? Gracias. Nota. Después me llevó a la entrada del atrio. ¿Qué es el atrio? La entrada del templo. ¿Okay? Lo que estaba al principio. Me llevó a la entrada del atrio y miré y había un agujero en el muro. Quizá nosotros necesitaríamos un agujero para ver el corazón y los pensamientos de las personas o de que veas los míos. Pero Dios no necesita. La idea aquí es que Dios le va a hacer ver lo que hay en la intimidad. Había un agujero en el muro y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y tenía una entrada. Entonces me dijo, entra y mira, escucha, en el templo, las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré y vi grabados en un muro por todo alrededor
toda clase de reptiles y bestias, cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Iban al templo y alababan a Dios y cantaban el Salmo 111 quizá, pero en lo privado ellos tenían sus propios dioses. Y era literalmente que estaban adorando a otros dioses. ¿Recuerdas el Salmo, el Romanos capítulo 1? Y entonces, abandonando la gloria de Dios, adoraron a reptiles, imágenes de hombres, todo lo creado, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de cosa creada corruptible. Bien, estas personas, estos judíos, estos que estaban en el templo, adoraban sus propios dioses. Yo no quiero que el Señor me muestre un agujero para ver el corazón y la vida práctica de cada uno. Con el hecho de ver la mía necesito mucho trabajo, pero Dios ve lo que tú ves y lo que estás haciendo en lo privado, permanentemente. No por un agujero, porque Él está presente en todo lugar. Y le estaba mostrando a Ezequiel, mira, ellos dicen que me alaban y me adoran, y mira lo que hacen realmente. Verso 11. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Esto no era como que un símil o una parábola. Mira, también Jaazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube del incienso subía. ¿Y a quién estaban adorando? A otros dioses. Y eran los sacerdotes de Israel. A nosotros nos puede espantar, pero tú imagínate cuánto tiempo había soportado Dios este tipo de prácticas. Pero como dijo en el Salmo 50, yo callo y tú piensas que yo soy como tú, pero no es así. Soy santo, soy justo. Y ellos estaban haciendo esto, los líderes del pueblo. Entonces Dios me dijo, verso 12, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. Un concepto muy similar a los de Romanos 1. El Señor ha abandonado la tierra y se hace en su propio Dios. También aún verás que cometen mayores abominaciones. Voy a leer otras. Entonces me llevó a la entrada de la puerta. Aquí hablamos de los varones líderes, al de la casa del Señor que estaba al norte. Y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, has visto, hijo de hombre, aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor, en una acción de rebeldía completa, y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo, has visto, hijo de hombre, ¿le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque me llevan el ramo a la nariz? Es como decir, aquí está y no me haces nada. Era lo que estaban haciendo. Hermanos, trasladando esto acá, yo te pregunté al principio, hice una pregunta retórica. ¿Piensas en las obras del Señor? Lo que ha hecho en ti, lo que ha hecho el Señor de manera general. ¿Qué sucede en tu vida cuando piensas en eso? Hay cosas y prácticas que el Señor puede ver y que ha callado, pero Él quizá ya no está dispuesto a callarlo más. ¿Y tú sigues haciendo algo? Creo que de manera real, hermanos, ninguna iglesia es perfecta. Lo sabemos porque somos todos imperfectos. Pero también creo que en las iglesias habrá personas que no aman al Señor. Y que se pueden ajustar a las prácticas religiosas que ya te expliqué, pero no aman al Señor. Y que se equivocan y son pecadores, pero el problema es que no aman al Señor. Este pueblo redimido por gracia es diferente.
¿Sabes? Cuando Pablo habla en Romanos 1 de aquellos que no dieron gracias y se hicieron sus dioses, particularmente se refería a los no judíos, a los gentiles, que no tenían ley, de hecho dice. Y ellos se habían entregado al paganismo. Pero después toma el capítulo 2 y en el capítulo 2 habla de los judíos y le dices, tú tienes nombre de judío, te glorías en Dios y en la ley tienes la forma de la verdad y instruyes a los demás. Y luego les dice, tú que enseñas que no se debe hacer esto, tú lo haces. Después entonces ataca en ese sentido a los judíos. Y luego en un capítulo más adelante, en el capítulo 3, él declara del verso 9 al 18, aquí está la cosa, todos están bajo pecado. Cuando yo te estaba diciendo que este pueblo al que vemos en el Salmo 111 no es normal, es que lo normal es lo que dice Romanos 3, 9 al 18. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Recuerdas a este que se sentaba y hablaba de su hermano carnal? Con su lengua engañan, dicen mentiras. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies corren presurosos para derramar sangre, para matar a alguien, para anular a alguien, para hacer quedar mal a alguien. No conocen el camino de paz. Hermanos, esa descripción de Romanos capítulo 3, eso es lo normal, porque el hombre nacido en pecado así está, judío y gentil, y se hace su propio Dios. Por eso estamos diciendo acá que el salmista en el Salmo 111 habla de las obras de Dios, pero él exalta la obra de obras. Y la obra de obras es que este grupo de personas que van camino al infierno en sus pecados, aborreciendo a Dios, no teniendo deseo de agradecerle, no le aman con todo su corazón como en el Salmo 111:1. La obra maravillosa de Dios es que Él detenga la corrupción y decida intervenir y decir, te voy a salvar y te voy a cambiar. Y por encima de toda otra obra, este es el pináculo de las obras maravillosas de Dios, cuando Él redime a un pecador de su pecado. Y cuando Él lo hace, es diferente. ¿Sabes? El plan redentor de Dios es cuando Él interviene para detener esa corrupción con un amor infinito y un amor soberano. ¿Sabes a qué me refiero? Su amor es infinito y su bondad es infinita, pero cuando hablo de soberano es que es cuando Él decide intervenir y en quien decide intervenir. Te dije que este era un salmo sapiencial. Entonces, desde la perspectiva humana de este hombre inspirado, ve a ese pueblo como un pueblo que ama a Jehová y que con todo su corazón lo alaba, ¿cierto? Lo describe así en el versículo 1. Que ese pueblo dice que esa congregación, como usa ahí, que las maravillas del Señor y las obras del Señor son grandes, que las desean con todo su corazón, que se cumplan lo que Él está diciendo. Desde la perspectiva humana, Él ve a ese pueblo, desde la perspectiva humana nosotros vemos a un pueblo de manera diferente, lo vemos reaccionar de manera diferente. Antes de seguir, ve conmigo a Romanos capítulo 11. No quería perder este texto y ya se me había pasado. Es importante. ¿Qué marcó la diferencia con los que está hablando ahí de esa congregación? ¿Son porque son judíos? Bueno, mira lo que dice Romanos 11, perdón. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Como que luego siempre lo manejamos como que Israel, el pueblo de Dios. Espera, escucha esto. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Escucha el 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y este término conocer es amar, es tener una relación íntima con esa persona. Y nota lo que sigue en la pregunta. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Remóntate a ese momento cuando hizo descender fuego del cielo y después Jezabel lo quería matar.
Y cuando está sucediendo eso, dice, ¿no recuerdas ese pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, es decir, era un pueblo pagano, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Qué pensaba él? Soy el único que ama al Señor. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Dios, hablando desde el cielo, le dice, me he reservado. ¿Quién lo hizo? Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, a otro Dios. Ahora, ve la explicación de Pablo. ¿De dónde surgieron esos 7,000 hombres? 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente de los judíos, conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Cuál es el punto? Que a Dios le plació en todos los tiempos desde el Antiguo Testamento, por gracia, redimir un pueblo. Y esos que tú los ves alabando a Dios con todo su corazón, cuando Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios, es por un acto de la gracia soberana de Dios. Yo me los reservé. Y dice Pablo, y de la misma manera, ahora, en ese tiempo en que Pablo estaba, hay elegidos por gracia. ¿Y qué sucedía? Judíos que creían en Cristo y venían a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque son muy buenos? ¿Porque son diferentes en su esencia? No, por gracia. Porque si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia, sino se lo ganaron. Es por gracia que el Señor redime a ese pueblo. Entonces es lo que yo les decía. Desde la perspectiva humana, vemos a gente amando a Cristo con todo su corazón, agradecidos, arrepentidos, deleitándose en sus mandatos, lo creen justo, santo, amoroso, inmutable, voluntariamente reconocen su pecado y se arrepienten, voluntariamente ponen su fe en Dios y se someten a Él. Y de manera, como lo vemos nosotros, tan natural. Es decir, no estoy hablando de que están, ay, pues yo soy un elegido por gracia, yo no quiero hacer esto, pero bueno, pues el Señor ya... No, naturalmente es su voluntad. Ellos lo quieren hacer porque, como vimos ahí, desean el cumplimiento de las obras del Señor. Y decimos, amén, es verdad. Lo hacen voluntariamente, no tengo problema en eso. Tú creíste en Cristo voluntariamente. Tú te arrepentiste voluntariamente. Tú le amas voluntariamente. Amén, eso es verdad. Pero esa es la perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, Dios tiene que decirnos, yo te escogí por gracia. Yo les concedí el arrepentimiento. Yo les di la fe salvífica. Yo intervine porque los amé desde antes de la fundación del mundo y decimos también a eso, amén. Así es. Ambas son verdades. Una perspectiva desde la humanidad, cuando, como el salmista 111 dice, y esta congregación lo alaba con todo su corazón. Y tú dices, ¿de dónde la sacó? Porque quiero una así. Es por gracia. Es por gracia. Son los que Dios ha redimido. Y lo dice el salmista en el 111, Él ha llevado un pacto y será fiel a su pacto. Entonces, todas sus obras creadoras tenían un clímax. ¿Para qué creó Dios todas las cosas, hermanos? El clímax es la obra redentora en Cristo. Entiende esto, entendamos esto juntos. Dios no necesitaba crear nada, pues Él es independiente. Esto se le llama la aseidad de Dios, es decir, que es a sí mismo, todas las cosas, no necesita de alguien. Él es independiente. Algunos piensan que Dios tuvo que crear porque se sentía solo o porque se sentía sin amor o necesitaba el amor de alguien más. Esto no puede ser porque la misma Escritura nos habla de que desde toda la eternidad el amor del Padre y el Hijo han sido eternos.
y la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido permanentes, no es porque estaban solos. Entonces, Dios es independiente. En realidad, esta verdad implica que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Nota conmigo Hechos 17:24, por favor. Estamos viendo esto porque vemos a este pueblo alabándole, dándole gracias, deleitándose en el Señor. Mira lo que dice Hechos 17:24 y 25. El apóstol Pablo explica esta verdad. ¿Listos? Por favor, hermanos, ayúdenme a leer fuerte 24 y 25, Hechos 17. ¿Qué dice? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en los hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros somos los dependientes porque necesitamos de Él, pero Él es independiente, Él no necesita. Ahora, como estoy hablando de que todas sus obras creadoras tenían un clímax y es la obra redentora de Cristo, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Que aunque no necesita a nosotros ni nada del resto de la creación, sin embargo, Él quiso crear. Y nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. El sacrificio redentor de Cristo fue determinado desde la eternidad. No fue algo que se le ocurrió al Señor cuando Adán y Eva pecó. No, todo estaba en el plan redentor porque al final ese es el clímax de toda su obra. ¿Por qué creó Dios todas las cosas? ¿Por qué creó a Satanás? ¿Por qué creó a los demonios antes de que cayeran, obviamente? Pero ¿por qué los creó todas esas cosas Él sabiendo lo que iba a acontecer? Porque el clímax de todo esto es la obra redentora. Para eso creó todas las cosas. No se le salió nunca nada de las manos. Este sacrificio de Cristo fue determinado desde la eternidad. Ve conmigo a 1 de Pedro 1:17 al 23. Un poco de doctrina acá. Primera de Pedro 1:17 al 23. Escucha lo que dice este texto. Y si invocan como Padre, Nuevo Testamento, a la iglesia le está hablando, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, su justicia permanece para siempre, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos, la obra redentora, de su vana manera de vivir, la que nos llevaba al infierno, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Si pudiéramos pensar en la eternidad de Dios, antes de crear todas las cosas, ¿cuál era el propósito? Que estaba destinado Cristo para venir a llevar a cabo la obra redentora. Eso fue antes que se determinara crear, incluso mi mente lo piensa así. Pero mira lo que dice entonces. El sacrificio fue desde antes de la eternidad. Y nuestro propósito como creyentes también fue definido desde aquel tiempo, aunque no era tiempo, en la eternidad, fue definido nuestro propósito. Ve conmigo Efesios 1:3. ¿Recuerdas desde antes de la fundación del mundo? Y mira lo que dice el 1:3. Bendito sea el Dios. Está alabando a Yahweh. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es decir, en todo su reino, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor determinó la redención, dice el texto que también Él escogió ese pueblo. Propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, nuevamente, mediante Jesucristo, porque Él llevaría la obra, conforme a la buena intención de su voluntad. Y aquí está el sublime propósito. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia,
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Al final, hermanos, todo el pensamiento de Dios es el siguiente: crear todas las cosas para llevar a cabo la redención de los hombres, para que esos hombres redimidos glorifiquen a Dios y su gracia eternamente y para siempre. ¿Lo necesitaban? No, pero Él lo quiso hacer así. Y Él entonces nos redimió. Un pueblo para alabanza de la gloria de su gracia. Un pueblo que está de entre todas las naciones. Efesios 1, 11 y 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿quiénes son estos? Judíos, seamos para alabanza de su gloria. De los judíos, por gracia, un remanente para alabanza de su gloria. Y luego el 13, en Él también ustedes, gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con las miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Un texto más y nos vamos. Vayan conmigo, por favor, a Tito, capítulo 2, versículo 11. En resumen, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y es lo que Pablo estaba diciendo, no de una sola nación. Enseñándonos que negando la impiedad, mira, aquí habla de los resultados y los vamos a ver la próxima semana en ese pueblo, las prácticas de ese pueblo. Pero mira, que negando la impiedad y los deseos mundanos, desde este mundo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, nota, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, hay una maravillosa obra y también hay un maravilloso propósito. La obra de redención de los pecadores es la obra sublime de Dios por un amor inmerecido, con un amor inmerecido por pecadores camino a la condenación. Una maravillosa obra con un maravilloso propósito. ¿Cuál? La gloria de su nombre, la alabanza de su nombre. Por ello nos redime amorosamente el Señor para darnos un propósito sublime, glorificar a nuestro Dios por medio de Cristo. Entonces, la alabanza que le rendimos, la obediencia, el deleite en que se cumpla su voluntad permanentemente, son el resultado de un corazón que palpita en agradecimiento a aquel que lo redimió de la condenación del infierno por la eternidad. Cuando el salmista está escribiendo el Salmo 111, y llegaremos ahí cuando habla acerca de la redención, pero habla de un pueblo raro. Un pueblo que ama al Señor con todo su corazón. Un pueblo que se deleita en la palabra y obras de Dios. Y un pueblo que tiene un Dios entronizado y dice, Él es permanente en su justicia para siempre. ¿Cómo sucedió esto? La redención. Él nos redimió para su gloria. Y necesitamos entender, hermanos, que aún en esta tierra, como le dijo a Tito, aún en esta tierra, estamos o no glorificando, estamos cumpliendo o no el propósito, glorificar a Dios, a Cristo, por medio de nuestras prácticas, de nuestras vidas. El mundo no agradece y no piensa en las obras del Señor. ¿Cómo piensas tú en la obra que Él ha hecho en tu vida? ¿Y de qué manera tú estás mostrando tu agradecimiento por haberte redimido? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que realmente, así como este pueblo descrito en tu palabra, así es tu pueblo escogido, salvo,
aquel que vino arrepentido a tus pies, aquel que voluntariamente puso su fe en ti, Señor, es verdad. Es un pueblo que te ama con todo su corazón. Es un pueblo, Señor, que se deleita en que se cumpla lo que tú dices, más que deleitarnos en nosotros mismos. Es un pueblo que cree que eres quien dices ser, con toda tu grandeza, en todos tus atributos perfectos. Señor, que podamos meditar en la obra redentora en nuestras vidas. Y que podamos ver, Señor, si esto es algo que estoy haciendo para gloria de tu nombre. Mi Dios, habla al corazón. Que si hiciéramos un hoyo en su pared, veríamos el paganismo que está viviendo. Habla a su corazón y hazle saber su necesidad de venir a ti arrepentido para recibir perdón y salvación. Pero ayúdanos, mi Dios, a los que tenemos la certeza de la redención, a entender nuestro sublime propósito, la alabanza de la gloria de tu gracia. Por nuestros hechos, por nuestro canto, por nuestra gratitud, Señor, que meditemos en la redención. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.